8:08 de la mañana, continuamos en Radio Análisis. Y bueno, se encuentra de visita en nuestro país para desarrollar una serie de actividades, porque si algo que lo caracteriza es que es inagotable. El sociólogo, politólogo argentino Atilio Borón, quien además tiene una costumbre que nosotros agradecemos mucho, que es que cada vez que viene a Chile, de alguna u otra forma, se hace el tiempo para pasar por esta radio. Así es que, Atilio, muchas gracias por tu colaboración de siempre y por tu disposición a compartir tus reflexiones con nuestros auditores, auditoras y televidentes. Bueno, buenos días. La verdad que es un gusto muy grande estar contigo, con tu programa, la audiencia que tú tienes, que es muy, muy calificada, así que feliz de estar acá. ¿Cómo está Argentina, Atilio? Está, yo diría, en terapia intensiva, ¿no? Para usar una metáfora médica, en manos de un personaje estrafalario que está dejando una estela de desastres tremendos en nuestro país, ¿no? La verdad, muy, muy preocupado. Es un hombre que no tiene límites, es una personalidad así absolutamente desquiciada, pero que cumple, digamos, un plan, o por lo menos ejecuta un plan que fue preparado por los sectores que tradicionalmente fueron los adalides del neoliberalismo en la Argentina. Uh-huh. O sea, se aprovechan de un personaje como él, así realmente muy, muy controversial en muchos sentidos, muy amante del desplante, de la exageración, del hipérbole, en todo. Por ejemplo, ahora acaba de decir ayer que no le importa de dónde viene el dinero, los que tienen el dinero, sea mal habido o bien habido, lo cual abre, imagínate, las puertas para el narcotráfico, ¿no? De una manera fenomenal. Acá no importa de dónde viene el dinero, importa que vengan los dólares para equilibrar la economía. Bueno, un personaje irresponsable, pero bueno, desgraciadamente la gente lo votó y es toda una lección que tenemos que aprender, ¿no? Sí, la última vez que conversamos, si no me traiciona la memoria, Atilio, yo había vuelto recién de Argentina. Uh-huh. Y estábamos todavía en el gobierno de Alberto Fernández y yo te preguntaba un poco por llevarte la contra, que es lo que le corresponde a los periodistas. Obvio. Más allá de la valoración de las políticas de subsidio y de protección social, de ciertos subsidios que me parecían un poco extraños, ¿no? Como difíciles de justificar en función de las necesidades de la gente. Pero bueno, el dato era que la Argentina o la vida cotidiana en la Argentina era mucho más barata que en Chile. Pasamos en poquitos meses a que la vida cotidiana es más cara que en Chile. Y no han aumentado los sueldos, no han aumentado las jubilaciones, se han reducido los subsidios, ha habido miles de despidos de funcionarios públicos, se amenaza el financiamiento de la universidad estatal, se cierran empresas públicas o medios de comunicación. Y yo me pregunto, siendo tan merecida la fama del pueblo argentino, de un pueblo que se levanta cuando ve injusticia, ¿por qué hasta ahora no lo hace? ¿Qué es lo que está esperando en tu análisis? Mira, yo creo que acá hay una pugna entre dos sentimientos. Uno, el de la esperanza. Y digo esperanza más que expectativa, ¿no? Esperanza, o sea, como que pase algo, ¿no? Que pase algo, la esperanza. Y el otro sentimiento es la paciencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta cuándo van a ser pacientes estos sectores que han sido tan castigados por el gobierno argentino? En un contexto, tú hablas del pueblo argentino, ¿verdad? Que sí, efectivamente tiene una tradición de, digamos, levantisca, para decirlo de esta manera, pero hay que considerar también que las cosas van cambiando, que el mundo va cambiando, que las sociedades van cambiando, y de repente encontrás una sociedad muy fatigada, muy cansada, ¿no es cierto? De tantos años en donde, bueno, venimos de un gobierno de 4 años de Macri, que castigó mucho a los sectores populares, un gobierno de Alberto Fernández que realmente no resolvió los problemas fundamentales que tenía que encarar como gobernante, y la gente está muy, muy enojada. Y hoy en día, no solamente en la Argentina, lo que se está viendo en todas partes cada vez más, lo registran las encuestas, se vota por el enojo, por la furia, ¿no es cierto?, más que
a partir de una reflexión racional. Y en el caso argentino creo que todavía los efectos más devastadores del proyecto de Milei, que no es de Milei, lo digo así para sintetizar, es el proyecto de lo que en la Argentina se llama el círculo rojo, o sea, el sector dominante, las grandes corporaciones mediáticas, productivas, financieras, etcétera. El plan es combatir la inflación a partir de una contracción brutal de la capacidad de compra de todos los sectores sociales. Las capas medias se están empobreciendo rápidamente, ni te cuento los sectores populares, los jubilados, los pensionados, etcétera. A partir de ahí producir una especie de deflación brutal. Y el proyecto de este hombre creo que es la dolarización de la economía argentina. En realidad el proyecto es mucho más amplio, convertir a la Argentina simplemente en un apéndice de los Estados Unidos, ¿no? O sea, reemplazar de una manera mucho más radical lo que fue Uribe en Colombia y hacer eso mismo en la Argentina con una proyección mucho mayor. Ese es el plan y por eso tiene todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Mira, prácticamente no pasa semana sin que venga algún funcionario de alto rango a la Argentina a hablar con Milei, con sus ministros y a tomar decisiones así directamente, ¿no? Sí, bueno, aparte de la visita de la generala Richardson, hubo una declaración del Fondo Monetario Internacional a fines de la semana pasada donde hacía un llamado a apoyar con entusiasmo las reformas implementadas por Milei. Claro, evidentemente porque es el proyecto de ellos, no nos engañemos, acá se le cayó la máscara a todo el mundo. El fondo lo que quiere es esto, es decir, un proyecto de reestructuración. A ver, los Estados Unidos hace prácticamente desde el año 1888, 1889, que tienen el proyecto de crear un mercado único en todas las Américas en donde se manejen las economías con el dólar. La primera conferencia panamericana es de aquella época. Desde ahí, desde aquel momento hasta acá, ha habido siempre la intención de avanzar en esa línea, de promover una reestructuración neoliberal radical y garantizar para los Estados Unidos el acceso a las riquezas que tienen nuestros países y establecer el dólar como la moneda fundamental. Bueno, Milei está respondiendo a eso, aplica eso. Atilio, es parte del análisis una suerte de no sé cómo llamarlo, pero como una suerte de presión, de retroceso importante de las fuerzas que podrían hacerle una oposición más fuerte a Milei como consecuencia de lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que sí, hay una gran frustración, hay, ¿cómo decirte? La gente está, desilusionada, por lo menos, desilusionada, desmovilizada. Tenemos una crisis de liderazgo muy, muy fuerte, ¿verdad? O sea, durante años Cristina Fernández fue la líder indiscutida de todo este conglomerado contestatario, si quieres, para llamarle de alguna manera. Hoy en día ella prácticamente no está interviniendo activamente en política, ni puede hacerlo. Tiene muchas restricciones. El lawfare en la Argentina es algo realmente muy, muy serio, que limita mucho los márgenes de acción de los políticos, en este caso una persona como ella. No han surgido liderazgos alternativos todavía y entonces hay una debilidad organizativa, una gran confusión ideológica en la población de ideas. No estoy dando ideologías como sistemas elaborados, sino bueno, ¿qué es lo que está pasando? Un poco el sentido común está todo muy alterado. ¿Será que habrá que acabar con todos los subsidios? ¿Habrá que acabar con todo aquello? ¿Será que de repente al hacer una cosa que al principio nos duele mucho, pero luego finalmente nos encamina bien, es el camino correcto? Entonces, bueno, tú tienes todas esas ideas que están dando vuelta. Ahora, yo calculo que en este mes de abril y en mayo, cuando los efectos más graves del programa de Milei, cuando tú no obtengas el dinero suficiente para pagar la electricidad en tu casa, el gas, el transporte público sea inaccesible, la escuela de los niños, si van a la escuela privada, se aumenta de una manera tremenda, lo mismo los servicios de medicina privada, ¿verdad?, que se han extendido mucho en los últimos tiempos por la debilidad del hospital público, etcétera. Yo no sé qué es lo que va a pasar en ese momento. Es posible que haya de repente una eclosión de
activismo y de protesta, no descartaría la posibilidad de que hubiera, digamos, una conmoción social muy, muy fuerte. Y bueno, y veríamos qué pasa. Pero no hay un liderazgo que pueda encauzar todo eso. Yo creo que Aún, ¿no? Aún, no. Y yo creo que un poco, yo miro las lecciones, por ejemplo, de lo que pasó en Chile, en donde hubo ese estallido, o esa revuelta, o como se le quiera llamar, y digamos como en ausencia de un liderazgo y una organización unificada, bueno, todo eso luego se diluye. Creo que en la Argentina pasó eso en el 2001, ¿no es cierto? Y ahí lo que pasa es que todavía el peronismo tenía una conducción unificada y Eduardo Duhalde pudo más o menos organizar todo aquello, y después vino Kirchner y le dio. Hoy en día no sé si esto se puede hacer. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón. Atilio, aparentemente querría llevarte a otro tema, pero es el mismo tema, ¿no? Y lo voy a explicar, que es lo ocurrido en Ecuador. Ya se ha hecho todo el análisis de la torpeza del gobierno de Noboa, de la vulneración gravísima, como casi nunca en la historia del continente, de las normas de las relaciones diplomáticas, y esa es la explicación más literal. Pero yo te le digo en tus redes sociales hacer un análisis de carácter como más estructural, llamándonos a no olvidar que somos territorio en disputa, ¿no? Y respecto a cómo hay una disputa por la hegemonía en la región y que en el caso de Ecuador se traduce en una cercanía con Estados Unidos que en tu interpretación podría ayudar a interpretar, visto ya más panorámicamente, lo que está ocurriendo, ¿no? Si pudiéramos hacer un vínculo, ya que veníamos hablando de Argentina y nos pasamos a Ecuador y el episodio con México, ¿qué podrías decir? Mira, yo creo que, fíjate que esto habla un poco de la crisis irreversible del orden mundial, o sea, del orden legal, institucional que se gestó a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en donde episodios como este eran absolutamente inconcebibles y por supuesto eran totalmente ilegales y provocaban la disputa misma del gobierno de los Estados Unidos. Fíjate que, por ejemplo, ninguna de las dictaduras más feroces que hubo en América Latina se animó a hacer una cosa así. Por ejemplo, Jorge Rafael Videla tuvo que aguantar durante 3 años y medio que Héctor Cámpora, que había sido presidente en la Argentina, estuviera refugiado en la embajada mexicana en Buenos Aires y no se atrevió a entrar con sus militares a sacarlo. Y lo mismo acá Pinochet, ¿verdad? Con las múltiples embajadas que acogieron a centenares, sino miles de chilenos y latinoamericanos, no hizo eso. Pero hoy en día, digamos, el imperio de alguna manera da un visto bueno a todo eso, claramente, ¿no es cierto? El famoso doble estándar que es muy importante. Y esto porque en un contexto más amplio, como tú decías, Patricio, Estados Unidos está enfrentando una crisis de inédita gravedad, ¿verdad? O sea, ha perdido influencia decisiva en África, ¿verdad? Que había tenido poca, pero ahora ya no tiene nada. Perdió mucha de su influencia que tenía en Asia. Europa prácticamente se ha convertido en un actor irrelevante en la política internacional y en toda esta gran disputa en donde Estados Unidos se ve siendo cada vez más acorralado por el dinamismo económico e inclusive político de algunos países asiáticos, fundamentalmente China, bueno, se vuelve hacia América Latina y tolera lo que hubiera sido intolerable en el pasado. Por lo menos hubiera venido alguien como Kissinger a decir, mire, hagan lo que deben hacer. Recuerda lo que le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, del régimen militar, hagan lo que deban hacer, pero háganlo pronto y rápido, y terminen todo esto, ¿no? Con las políticas de desapariciones, torturas, etcétera. Ahora ya te dicen, mira, para adelante y háganlo, no importa, dejen de lado las formas. Estados Unidos necesita tener el control de este continente y va a avalar a cualquier gobierno que se preste para hacerlo, ¿no es cierto? Y además hay una cuestión clave. Tú mencionabas a la general Richardson, ella lo dijo con todas las letras. Nosotros necesitamos estos recursos, lo que hay en este vecindario. Ya no hablan más del hemisferio occidental, ellos, ¿verdad? Hablan del neighborhood, en este vecindario, y en este vecindario tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien. Y hemos vivido armónicamente, dice ella, ¿no es cierto? Sin
que ninguno le hubiera recordado la doctrina Monroe, las centenares de intervenciones, golpes, asesinatos políticos, etcétera, que Estados Unidos perpetró en América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso argentino, cuando dijo, vamos a reforzar la cooperación entre nuestros ejércitos. Oye, el crucero General Belgrano, al cual se fueron al fondo del océano más de 300 jóvenes marinos argentinos, fue localizado gracias a la colaboración del ejército norteamericano y sus satélites, que le indicó al submarino inglés dónde estaba precisamente ese crucero. ¿Te das cuenta? Sin embargo, se habla de eso y, por supuesto, Milei, que es un servil, es un lacayo de lo peor, ni se le ocurra decir, bueno, sí, la cooperación, pero hubo este incidente que tenemos que saldar de alguna manera. Nada. ¿Y qué rol o qué pieza es Ecuador en ese juego? Si lo miramos en una perspectiva sudamericana o regional. Mira, es una pieza importante, no es crucial para ellos, lo que es crucial es impedir el retorno del correísmo, ¿no es cierto? Y en este momento están todos los cañones puestos con ese objetivo en la mira. Eso para ellos es fundamental, acabar con el correísmo. ¿Cómo acabar con el kirchnerismo, acabar con el chavismo? O sea, ellos quieren disciplinar y normalizar este subcontinente y dejarlo ahí, digamos, como una retaguardia estratégica, segura, confiable, con gobiernos dóciles que, por ejemplo, acompañan a los Estados Unidos. Ya Milei ha dicho que si es necesario enviar tropas a Ucrania o equipos a Ucrania, él lo va a hacer, ¿verdad? Esto es lo que Estados Unidos necesita, lo que quiere, disciplinar toda esta región. Antes lo hacían con Colombia, con Petro se han encontrado con algunas dificultades, pero igual Petro no ha podido sacar las bases norteamericanas que hay en Colombia. Además, la lección, lo que enseña en la historia es que cuando Estados Unidos instala una base, esa base no sale más. Si no, pregúntenle a los japoneses que hace más de 40 años que vienen exigiendo el retiro de la base que hay en Okinawa y no hay manera de que se vayan. Bueno, Japón depende constitucionalmente de Estados Unidos, está escrito en la Constitución japonesa. Absolutamente. Sí, Atilio, quería aprovechar de preguntarte por Venezuela. A propósito de la no inscripción de algunas candidaturas de oposición y de un proyecto de ley que ha anunciado el gobierno venezolano llamado Proyecto de Ley contra el Fascismo, se ha producido un público alejamiento, digo público porque en privado habrá que analizarlo de otra manera, de dos gobiernos que parecían aliados de Venezuela y que además son geográficamente contiguos, que son Brasil y Colombia, Lula y Petro. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mira, yo creo que ahí ha habido primero un tema de una comunicación muy deficiente, a mi manera de ver, del gobierno de Venezuela explicando exactamente qué es lo que está ocurriendo. Hay por ahí en la web se encuentra una pequeña intervención periodística de Juan Carlos Monedero, ¿verdad? El sociólogo español, que realmente clarifica perfectamente bien y dice lo que en su momento el gobierno venezolano tendría que haber dicho y explicado muy claramente. El caso es que el debate en torno a la candidatura de María Corina Machado es un debate falso. Es porque, fíjate que el problema de ella no es ahora. El problema de ella es lo que hizo en el pasado. Ella fue a entrevistarse con el presidente norteamericano George Bush Jr., el hijo, para pedirle ayuda para derrocar al gobierno de Hugo Chávez en ese momento. Y después fue una asamblea de la OEA en donde logró ser designada temporariamente como embajadora de Panamá, o sea, de otro país, convocando a los asistentes de los distintos países a esa asamblea a que tomaran acciones concretas para acabar con el gobierno ya de Nicolás Maduro. Cualquier político que haga eso, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, etcétera,
permanentemente inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. En Estados Unidos esto lleva una condena muy, muy extensa, inclusive en algunos casos, según la gravedad de la situación, las circunstancias, etcétera, puede llegar inclusive hasta una pena de muerte. Entonces digo, pero bueno, ahí fue muy mal explicado, y yo creo que además ha habido, bueno, presiones de los medios, etcétera, y estos gobiernos, el de Lula y el de Petro, reaccionaron de una manera que a mí me parece bastante desafortunada. Esto no quiere decir de que estamos acá diciendo de que no ha habido errores en el proceso político venezolano, como lo hay, digamos, yo no sé, como politólogo, cuando uno mira otros procesos, inclusive en el mundo desarrollado, ¿no? Es difícil encontrar casos que sean químicamente puros, ¿verdad?, del cumplimiento estricto de todas y cada una de las normas del proceso democrático. Digo, por otra parte, que gente como la de la Fundación Carter, que había creado el expresidente Jimmy Carter, dieron un aval muy fuerte al proceso electoral venezolano. Incluso Carter llegó a decir que es un sistema más confiable que el de Estados Unidos. Entonces hay que tomarse con mucho cuidado estas cosas, estas operaciones. Lo de María Corina Machado es absolutamente inadmisible. Imagínate que en Chile hubiera en este momento un personaje que, disgustado con el gobierno de Boric, hubiera ido a Washington a pedir que haya una intervención militar norteamericana acá para acabar con el gobierno de Boric. Y digo, ese personaje quedaría inhabilitado de por vida en Chile, por ejemplo. Ahora, el cuestionamiento de Lula no es a la no inscripción de Corina Machado, sino a la no inscripción de la candidata Lloris, ¿no? Pero, y ahí, bueno, Lula, te leo a Tilio, dice: quiero que las elecciones sean hechas como en Brasil, con la participación de todos. Bueno, pobre Lula, lo digo pobre en el sentido más cristiano y fraternal del término. Es decir, es como si yo de repente salgo acá de esta transmisión y elijo un amigo mío acá en Chile, y yo personalmente, sin nada detrás, voy al Consejo Electoral y digo: mire, quiero que este señor sea candidato a presidente de Chile. Bueno, pero usted tiene que reunir un mínimo de firmas, de apoyo. ¿Cuál es la organización que lo propone? ¿Dónde está esa organización? ¿Quiénes son sus dirigentes? Nada. O sea, me parece realmente una irresponsabilidad lo que ha dicho Lula, increíble. Es decir, en Brasil, para inscribirte en un proceso electoral es un proceso muy complejo. No es cuestión de que cualquiera sale a la calle y dice: yo quiero ser presidente, o me gusta aquel para ser presidente. Una maniobra, digamos, escandalosa. Es decir, a mí me sorprende la liviandad con que a veces, no sé si Lula dijo lo que la prensa... Lo dijo en la rueda de prensa con Macron. ¿Te acuerdas? Sí, y bueno, sí. O sea, se equivocó lamentablemente. Pero vuelvo a repetirte, ¿cómo se inscribe un candidato a la presidencia en un país como Chile o en Argentina? En Argentina es muy complicado, acá también. No es que sales a la calle y dices: me gusta fulano. Una señora además que no tiene ningún antecedente de participación política, nada, no tiene ningún partido político detrás. Digo, de hecho, la oposición venezolana, quiero marcar esto muy bien para quienes nos están escuchando o viendo por el streaming, la oposición venezolana no está de acuerdo con la propuesta de María Corina Machado, ni de poner a esta señora Lloris de golpe como candidata a presidente. De hecho, Rosales, que ha sido, recordemos esto, Manuel Rosales, actual gobernador del Zulia, acérrimo opositor a Hugo Chávez, está posicionado para hacer una muy buena elección presidencial, y ha dicho que esto que está haciendo María Corina y poner a esta profesora de golpe, sacarlo de la galera, es un disparate mayúsculo. Digo, o sea, no es que la oposición avala esto, no. De hecho, además, siempre se dice, bueno, un régimen autoritario. Bueno, hay 12 partidos políticos de oposición ahí, y hay uno de ellos que concita un apoyo que puede ser muy fuerte. Ojo, no son elecciones que ya están ganadas por Maduro, ¿eh? La gente de repente dice: no, ya está, la autocracia, todas estas cosas, estos elementos de fake news que están invadiendo la prensa contemporánea, tanto gráfica como radial como televisiva, nos han llevado a creer de que prácticamente es una elección ya resuelta. Pues no es una elección resuelta. Hay un candidato muy fuerte en la oposición, hay muchos partidos de oposición, no sabemos cómo van a actuar, cómo va a actuar el electorado. Lo de María Corina es una operación, digamos, que simplemente manejada a telecomando por Estados Unidos, digamos, y bueno, si sale bien, de todas maneras sirve para echar sombras de dudas sobre el proceso electoral, y además nos hace olvidar que Venezuela está en guerra.
O sea, cuando hablamos de Venezuela, yo le pido a todos los que nos escuchan o los que nos están viendo, Venezuela está en guerra. Desde el año 2016 ha sido designada como una amenaza inminente y excepcional a la seguridad nacional de los Estados Unidos por el presidente Obama. Y tiene encima de Venezuela más de 900 sanciones, ¿verdad? Medidas unilaterales coercitivas de bloqueo económico, y ha sido un país despojado de sus riquezas. Haz de cuenta que acá a Chile le quitan la corporación del cobre, no sé, todas las grandes empresas, Atilio, y se las sí. roban. En resumen, pues ya sé que en parte lo contestaste, ¿no? Pero frente a quienes afirman que hay un deterioro democrático en Venezuela. En toda América Latina. En Chile hay un deterioro muy grave, en Argentina muy grave, en todos los países tenemos un deterioro democrático. La gente cada vez cree menos en la democracia, es el problema. Yo estoy muy preocupado por eso. ¿Por qué? Patricio, porque las democracias no han estado a la altura de las expectativas de la gente. Las democracias no han logrado. Mira, hay un indicador que yo uso hasta el cansancio, pero que es tremendo. Cuando tú miras los índices de desigualdad económica, por ejemplo, en países como Argentina, Brasil, Chile, a la salida de la dictadura, y los comparas con esos índices hoy, 30, 40 años después, resulta que estamos peor. ¿Cómo justificas eso en un régimen democrático? Yo me voy hasta los clásicos griegos, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que es la democracia? Bueno, la democracia es un régimen que de alguna manera procura nivelar las diferencias sociales, construir no una sociedad igualitaria perfecta. Rousseau, que es un gran teórico de la democracia, decía, la democracia es un pequeño comunidad ya, pero en los grandes espacios nacionales que tenemos hoy es más difícil. Pero si la gente está enojada con los regímenes democráticos, tiene razón. Lo que hay que hacer es tenemos que no enojarnos con la gente, perfeccionar esa democracia. Ahora, hoy, a perfeccionar la democracia y tenés que meterte con los grandes poderes fácticos económicos. Y esos son muy poderosos y los políticos tienen muchas dudas, mucho miedo a enfrentarlos, pero si no los enfrentan, las democracias van lentamente a languidecer y van a ser plutocracias disfrazadas de democracia, o sea, gobierno de los ricos, por los ricos, para los ricos, y te dan la posibilidad de un pequeño carnaval electoral que la gente de repente se entusiasma, dice, sí, elijo a fulano, mengano, pero como dijo el maestro Chomsky, en Estados Unidos nos vanagloriamos de nuestra democracia, ¿verdad? Y realmente hace tiempo que tenemos un partido único con dos alas que se alternan, un ala un poco más pro Labor, como dicen ellos, y el otro ala más ortodoxa a favor del el gran capital, pero dice es un solo partido, eso lo ha dicho Chomsky en innumerables ocasiones y yo lo respeto mucho y creo que en este caso tiene razón. Bueno, están las noticias, está el análisis, se analizan las realidades en cada uno de los países, pero también es súper necesario para poder entender lo local, propiciar la reflexión sobre lo más general, sobre lo regional y sobre los fenómenos que están afectando al mundo. Hemos tenido en nuestro noticiario a Atilio Borón. Atilio, como siempre, muchas gracias, que tengas una buena estadía en Chile y un buen regreso a la Argentina. Gracias a ti, siempre un placer estar en la radio de la Universidad de Chile. Y cuando son las 8:35 vamos a hacer un breve alto. Aprovecho de agradecer al Centro de Formación Memoria y Futuro que siempre propicia que tengamos estas conversaciones. Vamos a un breve